Bueno, sin más, vamos a por la segunda intervención de esta tarde. Bueno, si me permitís, os presento un momento al segundo ponente de esta tarde, que es Sergio Pérez Martín. Me imagino que le conoceréis por anteriores intervenciones en el curso y porque él, con un grupo de entusiastas, compañeros, técnicos e historiadores, pues estuvo al frente del proyecto desarrollado en la ciudad de Zamora Románica durante unos cuantos años, ¿no? Sergio Pérez va a hablar sobre escultura gótica, el maestro de la Virgen de la Calva de la Catedral de Zamora, pero su trayectoria como investigador ha picoteado de otros ámbitos, ¿no? Él ha trabajado en infinidad de cuestiones de época gótica, ha trabajado temas que tienen que ver con el arte del XVI, con Juan Falcote, con Juan de Durana, con Remesal el Viejo, ha trabajado cuestiones sobre platería en toro, sobre plateros vallesoletanos en el entorno zamorano, escultura y arquitectura moderna, Gil de Ontañón, en Mota del Marqués, pintura gótica y tardogótica en Zamora, y entre otras investigaciones ha cometido trabajos sobre Giralte, el sepulcro del obispo Gutiérrez de Carvajal, el patronazgo de los Fonseca en la Colegiata de Toro y, por ejemplo, una publicación reciente que coordinó con otros compañeros, Zamora 1850, ese libro ilustrado con vistas del dibujante romántico José María Abrial y Flores. Es decir, que su trayectoria como historiador, como investigador, ha sido amplia y bastante variopinta. Nada, os dejo con Sergio, que nos hablará justamente sobre el maestro de la Virgen de la Calva, un escultor al servicio justamente de la monarquía castellana y del alto clero zamorano. Muchas gracias, Sergio, y tienes la palabra. Bueno, creo que sí se me oye. Sí. Sí. Bien, pues muchas gracias, José Luis, por la larguísima presentación, innecesaria a todas luces, ¿no? De lo que les voy a hablar hoy, bueno, pues es una parte de un trabajo más amplio al que he venido dedicando los últimos años con mi compañero de investigación, Rubén Fernández Mateos, y que se originó con una beca que nos dieron desde el Instituto de Estudios Zamoranos Floreando Campo en el año 2010. Y que, bueno, si las cosas no se tuercen, pues verá la luz este año. Es un trabajo dedicado a la imaginería medieval de Zamora entre los siglos XII y XVI. Es un trabajo muy amplio, un trabajo que pensábamos al principio que nos iba a llevar un año, y al final pues estuvimos 3 años para hacerlo. Y dentro de ese trabajo, pues una parte importante, una parte relevante está dedicada al que hemos llamado maestro de la Virgen de la Calva, y ahora les explicaré por qué. Bueno, estos son unos datos, no se asusten, para que vean, y una vez que está más o menos catalogada o inventariada toda la imaginería medieval de Zamora, pues ven los porcentajes aproximados que ocupan cada uno de los siglos. Desde luego que está descollando el siglo XIV, que es en el que me voy a mover fundamentalmente en la breve charla de hoy. Verán que la representación de los siglos XII y XIII, donde se puede englobar la imaginería románica, pues también es importante, aunque nada que ver con la imaginería gótica. Es curioso que en una ciudad en la que tantos estudios se han dedicado a la arquitectura medieval, o al arte medieval, al arte románico, pues se haya dejado un tanto de lado. Muy pocos hemos sido los investigadores que nos hemos dedicado a las imágenes en sí, es decir, imágenes aisladas, no la escultura monumental o los sepulcros, ¿no? Bien, si me lo permiten, voy a empezar con una fecha, 1255, que es la fecha en la que se comienza a construir la Catedral de León. Saben que por ahí está
sobrevolando el maestro Enrique, ese maestro que trabaja a la vez en Burgos y en León. Son dos catedrales que tienen muchas relaciones. Y en 1277 se supone que a la muerte justamente de su predecesor entra a trabajar en la catedral un Juan Pérez, otro maestro de obras, un arquitecto, que al igual que su predecesor trabaja en las dos fábricas, Burgos y León. Bien, este Juan Pérez, a partir de 1277, intuimos que es un maestro español, pero es un maestro que conoce las novedades que se están apareciendo en las catedrales góticas francesas. Es un maestro que suponemos que ha viajado a Francia y que ha conocido catedrales como Chartres, como Reims, Amiens, y bueno, pues es innegable, como saben, la influencia de esas catedrales directamente en la planta, en los alzados, en la conformación de los portales tripartitos de tradición sartriana, del conocimiento de lo que está ocurriendo en Francia. Y es de suponer que con este maestro se rodee de una serie de escultores, bien franceses, bien locales, pero conocedores de lo que está ocurriendo en Francia, en esas catedrales, y que van a dejar una huella profunda en la catedral, bueno, concretamente en las portadas de la catedral de León. Si recuerdan, esta es una fotografía antigua. Bueno, pues aquí hay todavía muchas imágenes que ya han desaparecido de las jambas y que ahora se encuentran dispuestas en el claustro, ¿verdad? Incluso la propia Virgen Blanca, que está en el parte de luz de la portada central, ahora mismo es una copia y la original se conserva en el interior. Esta es una fotografía actual en la que ven que cómo han desaparecido ya todas las imágenes por un tema evidente de conservación. Y les voy a mostrar algunas, sobre todo fíjense, no les voy a explicar nada en concreto, pero sobre todo fíjense en la disparidad de imágenes que nos está hablando de una multitud de oficiales y maestros que están trabajando a la vez haciendo estas imágenes. Las primeras que les voy a mostrar son las de la portada, las del pórtico central, todavía con las imágenes antiguas, o con las imágenes colocadas en sus ubicaciones originales. Esta portada es especialmente interesante, la portada de San Francisco. Me oirán hablar a lo largo de este rato sobre ella bastante. Vemos que en la fachada sur también, bueno, pues hay tres portadas, especialmente interesante la central. Las otras dos son dos portadas menores, que son las portadas de la muerte y de San Froilán o del traslado. La portada central de ese crucero sur es la del Sarmental. Una portada espectacular que tiene restos todavía abundantes de policromía es la portada de la Virgen del Dado, que es concretamente la que ocupa el crucero norte, que tendría otras dos portadas parcialmente condenadas cuando se construye el claustro. Bien, como se imaginarán, en una obra de esta entidad, pues las cuadrillas de trabajadores, las cuadrillas de oficiales, los maestros, los distintos oficios, sería un bullicio similar al que vemos en esta imagen. Y son maestros, suponemos, como ya les he dicho, maestros itinerantes, son maestros que o bien franceses o bien que se han formado conocedores de la tradición del románico leonés, pero que saben o han visto de primera mano, bien trabajando en Francia o bien simplemente de la experiencia de haber visitado esas catedrales, y que después van a tener un movimiento a lo largo de las décadas finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Y como hablábamos ayer, como hablaba Pedro Luis ayer, pues son pocos los testimonios que verdaderamente nos han llegado hasta nosotros de esos obispos o de esos donantes que nos ha reflejado la imaginería ya más, las pinturas, la iconografía más tardía, en la que pues nos hablan de cuáles son las promociones que tenían y las promociones que estaban llevando a cabo. Poco es lo que hemos conservado en Zamora, evidentemente, de este tipo de iconografía, aunque alguna cosa hay que luego verán. ¿Cuál es el panorama que nos encontramos en Zamora en estos años? Bien, a grosso modo, estos son los reinados, aunque ya saben que entre medias, bueno, pues hay algunas regencias, ¿no?
Ayer nos hablaba José Navarro especialmente interesante de Sancho IV con María de Molina. Yo también hablaré sobre Fernando IV entre 1295 y 1312 y este largo reinado de 1312-1350 de Alfonso XI apenas lo tocaré, ¿no? Pero que sepan, bueno, como saben, entre estos tres reinados está detrás siempre la figura de esa mujer interesante que es María de Molina. Y paralelamente tenemos a una serie de obispos, desgraciadamente poco y mal conocidos, a excepción del obispo Suero, que es un obispo, digamos, de los fundamentales para el devenir de la diócesis de Zamora durante la Edad Media. Tenemos a Pedro II y a Gonzalo, creo que como obispos más interesantes para este momento, ¿no? Bueno, aquí se lo había marcado. Cuando nos acercamos a las producciones de estos años finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, nos encontramos con una serie de imágenes sobresalientes, que ya vieron ayer algunas, y entre las que desde luego destaca Nuestra Señora de la Majestad, o también conocida como la Virgen de la Calva, y a la que Rubén y yo hemos propuesto que sea el primer trabajo o el primer encargo que hacen una serie de oficiales dirigidos por un maestro seguramente, que procedentes de los talleres catedralicios de León llegan a Zamora hacia 1300. ¿Qué es lo que ocurre en la Catedral de León, en la Catedral de Zamora, perdón, en estos años? Pues la verdad es que todo lo que cuando uno visita la catedral se da cuenta de que prácticamente todo lo que ha ocurrido durante esos años está arrasado. Y está arrasado por la obra importante que se lleva a cabo hacia 1500 en el episcopado del obispo Menéndez Valdés, cuando se rehace o se reconstruye la cabecera, desmontando la cabecera tripartita románica para hacer la que hoy tenemos de estilo gótico. Y sabemos que en ese momento la cabecera de la catedral pues tenía cantidad de monumentos funerarios. Nos habla de ello el manual para el gobierno del deán y de los canónigos, y en el que, por ejemplo, sabemos que estaba enterrado el obispo Suero, el obispo Pedro. Sabemos que en algunos de esos enterramientos había figuras. Concretamente nos habla, si lo tengo por aquí, nos habla, por ejemplo, que había un sepulcro regio de la infanta doña Sancha, muerta en 1159, hermana de Alfonso VII, el de Ponce de Cabrera, que luego se rehace, que es este que tenemos aquí, se rehace en el siglo XV, muerto en 1164 a 1169, el del obispo don Suero, cuyo túmulo tenía unas esculturas con imágenes de la Virgen y de Cristo, o el del obispo Pedro, muerto en 1254. Bueno, de eso no nos queda nada, prácticamente nada, y si seguimos leyendo ese manual, nos encontramos con que algunos enterramientos de deanes, de chantres, estaban ubicados en las capillas laterales, en lo que, siguen siendo las capillas laterales, pero en los absidiolos laterales de la primitiva cabecera. Y concretamente nos hablan del sepulcro del lectoral Alfonso Martínez de Fuentesauco, que nos dice que estaba cerca de las gradas, delante de Santa María, ante altar Beate Marie, debaxo de las gradas en derecho de Santa María, y el enterramiento de doña Inés Alfonso en Santa María la Calva, o el del chantre Juan Rodríguez de San Isidoro, que yacía a Santa María, do dice el clérigo la confesión. Es decir, que en este momento ya nos sitúa a la Virgen de la Calva, el Nuestra Señora de la Majestad, concretamente en la zona en la que está. Suponemos que en un altar, en una fábrica, en una máquina, en un altar medieval, no el que tiene ahora, que saben que es del siglo XVI. Pero, aquí la tienen, pero
desde origen. Ya sabemos que a partir de la segunda mitad del siglo XIV, es una imagen que tiene culto y suponemos que se hizo originariamente para ahí. Digo suponemos porque no lo tenemos con total certeza. Sí que es verdad que otras imágenes marianas se dispusieron en el primitivo claustro de la catedral y algunas secuelas de esta imagen que luego veremos en Ciudad Rodrigo se conservan actualmente en el claustro de la catedral de Ciudad Rodrigo. Precedentes de esta imagen también los tenemos en León, ubicados en el claustro. Bien, no tenemos por qué dudar de que efectivamente esta imagen no se hiciera en origen para esa capilla de la Virgen a la que estaba consagrada el absidiolo norte de la catedral, pero son hipótesis con las que tenemos que trabajar. En 1903-1905, Gómez Moreno, al ver esta imagen, pues nos deja estas líneas que son verdaderamente interesantes, ¿no? Dice: la catedral se honra con tener suya una imagen excepcional por su importancia, que sin embargo nadie ha hecho valer, ni aun siquiera citándola, cuando de existir fuera de España seguramente habrían llegado hasta nosotros su elogio y sus reproducciones. Especialmente interesante es el último párrafo, que dice: no conozco otra imagen española de su tiempo y clase capaz de rivalizar con ella, y de antes quizás solo sea digna de equiparársele otra igualmente desconocida, la Majestad, en la Catedral de Burgo de Osma. La Majestad del Burgo de Osma se refiere a un Cristo Majestad, 1903-1905. Bueno, es una imagen que conocen sobradamente todos, seguramente es una de las imágenes más bellas de la imaginería gótica de los últimos años del siglo XIII y de los primeros del siglo XIV, y responde a una tipología que conocemos desde el siglo XII, esa Virgen sedente en un trono, que tiene al niño en sus brazos, que se perpetúa durante el siglo XIII y siglo XIV, y que todavía incluso en el siglo XV encontramos ejemplares que siguen este modelo. Nosotros fechamos esta imagen hacia 1300 y las razones son pues que efectivamente todavía mantiene ciertos estilemas de esa imaginería del siglo XIII, pero hay otros que avanzan decididamente hacia la imaginería del siglo XIV, como sobre todo es el niño, ¿no? Ahora les enseñaré algunos detalles. Voy a caracterizar ahora, para no repetir a lo largo de la exposición, cuál es el estilo de este maestro, y para que también puedan ir viendo el resto de imágenes y comparando, ¿no? Ven que tiene unos rostros redondeados, con unos ojos almendrados muy marcados, con los párpados labrados y perfectamente marcados arriba y abajo, unas cejas muy altas, unos rasgos en la nariz y en la boca muy pequeños y muy suaves. Todo el rostro está tallado de una manera muy suave, apenas se notan los rasgos. Vemos que el cabello le cae a los dos lados de la frente, que es muy despejada, de ahí el nombre de la calva. Le caen a ambos lados de manera simétrica. Porta una toca que le cubre la cabeza y que a su vez se ciñe con una corona que con remates flordelisados, y que además se adorna con pedrería. La vestimenta pues es una túnica ceñida a la cintura y un manto que le cae formando estos pliegues tan elegantes, esta cascada de pliegues hacia los pies. Y si se fijan, bueno, pues que creo que es verdaderamente ilustrativo, los pliegues de la toca y los pliegues que caen justamente por debajo del niño. Bueno, pues no olvidemos que esto es piedra arenisca, y que la maestría para lograr esa finura en la piedra, pues creo que está lejos de toda duda. Especialmente interesante es el niño. El niño, bueno, fíjense la cara, el detalle, y especialmente interesante es el niño porque aporta una vivacidad y un modelo que aún haciendo ademán de moverse, no sabemos si está queriendo levantarse o queriendo sentarse. Fíjense cómo asoma el pie derecho por debajo de la otra pierna, estos plegados también, pues muy elegantes, y
los bucles del pelo son especialmente característicos. Las mismas características, los mismos estilemas que veíamos en la madre, los vemos en el hijo, esas facciones muy definidas y que vamos a ver repetidos en otra serie de imágenes. Bien, cuando buscamos los antecedentes de estas imágenes, tenemos que ir innegablemente a la Catedral de León, como les decía antes. ¿Por qué decimos que este maestro está relacionado con los talleres leoneses? Bueno, pues porque efectivamente el análisis de las portadas, de los sepulcros, de la imaginería de la pulcra leonina, pues bebe directamente de lo que vamos a encontrar en León. En realidad, León, analizado profundamente, es un muestrario de todo lo que trabaja este maestro durante el primer cuarto del siglo XIV. Esta portada de San Juan, que es una de las del pórtico occidental, fechada entre 1275 y 1285, pues tiene esta imagen de María con el infante sentado sobre la rodilla izquierda, con una corona, la toca. Bueno, vemos que algunas características son similares. Vemos este otro sepulcro del canónigo Pedro Yáñez, fechado entre 1258 y 1274, en el que tiene esta imagen, en la que ya encontramos algunas características que repetirá luego la imaginería leonesa, la imaginería zamorana. Otras imágenes dispuestas en el claustro, como ahora les decía, entre 1275 y 1285, que repiten, que vemos algunas cosas muy comunes a lo que les acabo de mostrar, aunque esta corona, bueno, es distinta, pero si se fijan, la disposición de la toca, los pliegues del manto alrededor del brazo, este niño, bueno, aparece en posición frontal, o esta otra que está en el Museo Catedralicio de León, de la segunda mitad del siglo XIII, en la que además aparece un gesto especialmente interesante que luego veremos en muchas imágenes de este maestro, que es esa sonrisa, dentro de ese avance que produce la imaginería gótica con respecto al estilo anterior. Y aquí nos encontramos con uno de los problemas. En 1335, el sepulcro del arcediano de Triacastella, Miguel Domínguez, pues nos muestra esta imagen. Esta imagen que tiene una postura idéntica a la del niño de la Virgen de la Calva, pero es una imagen de 1335. O este otro de su homólogo en Saldaña, Juan Martínez de Díaz, que es de 1392, en el que de nuevo encontramos esa postura con el pie por detrás de la pierna contraria. Bien, no tenemos en Salamanca, por Dios, no tenemos en León ninguna imagen de hacia 1280, 1290, finales del siglo XIII, que reproduzca ese gesto tan característico de la Virgen de la Calva. Entonces, tenemos que pensar que o bien estos maestros, en el avance del estilo, producen un modelo único en Zamora y que luego se repetirá también en León, o que tengamos algún modelo leonés perdido que efectivamente sea el que están copiando o imitándose en él. En toda esta iconografía mariana, en toda esta abundancia de iconografía, pues son decididamente influyentes las cantigas de Santa María de Alfonso el Sabio. Y además son determinantes por el aparato iconográfico que nos van a aportar. Ven este tipo de virgen, esta iconografía que es la que conocíamos de siempre, la Virgen sedente con el niño más o menos centrado, derecha o izquierda, de la madre, sentado, también en este otro pendón de las huestes, y de manera pues casi pionera aparece una virgen en pie con el niño sujetándole con el brazo izquierdo, que se va a repetir en infinidad de ocasiones a partir de estos momentos de finales del siglo XIII. Incluso en el propio testamento de Sancho IV, que aparece aquí representado, pues una de las imágenes en las que aparece pues es una virgen con el niño sedente. Bueno, desde luego que esta iconografía mariana aparecerá en multitud de conjuntos, aparecerá siempre ligada
a los sucesores de Alfonso X, en este caso Sancho IV, María de Molina, su esposa, y su hijo Fernando IV. No voy a entrar en las cuestiones sucesorias porque ya las explicó ayer muy bien José Navarro, y si no me voy a retrasar, pero cuando llegamos a la Iniesta nos encontramos con una iglesia verdaderamente compleja, una iglesia con sucesivas fases constructivas, una iglesia que, como bien saben, además está ligada a pues un relato legendario que atribuye su construcción, incluso la de todo el pueblo, a un episodio cinegético que tiene que ver con Sancho IV, en el que, pues cazando en los alrededores, se supone que esto era un solar, sus perros levantan una perdiz y la perdiz se va a refugiar en una iniesta o en una genesta en la que aparece una imagen que es la que se ha identificado, con la que ahora se conserva en el interior del edificio, que es de finales del siglo XII, aunque esto ocurre hacia 1290, ¿no? A partir de ese momento se da un privilegio rodado para la construcción. Concretamente se supuso primeramente que ese privilegio lo que haría sería fundar una población y un edificio, un templo. Luego hemos sabido a través del privilegio, la lectura del privilegio, que realmente de eso pues no todo es cierto. No todo es cierto porque de la Iniesta ya tenemos noticias desde principios del siglo XIII, y lo que hace ese privilegio es pues dotar a 13 personas para que estuviesen exentas de pechos reales y que esos dineros se diesen a la fábrica del edificio. Es decir, que a partir de ese momento, de 1290, suponemos que hay una primera fase constructiva, ¿no?, que obedecería a las partes más antiguas del edificio. Bien, una fotografía interior. En el interior lo conocen porque además el año pasado los que estuvieron en el curso creo que la visitaron. Es complejo constructivamente y a lo que yo me voy a referir ahora fundamentalmente es a esto. En ese privilegio de 1290 aparecen Sancho IV, María de Molina y sus hijos Alfonso, Enrique y Fernando, y aparecen con esa fórmula habitual que dice: yo, Sancho IV, y mi esposa María de Molina y mis hijos, todos en uno, hacemos donación, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegados a este punto tenemos que hablar de otro privilegio de 1307 que ya lo da Sancho IV. Esto ya lo da Fernando IV. En este caso aparece solo. Saben que la tutela durante la minoría de edad era de María de Molina, y en 1307 se ha asignado la fecha en la que ese privilegio aumenta el número de esos primeros pobladores exentos de pechos hasta un total de 20, dentro de los cuales se incluía a un Pedro Vázquez, que ya se mencionó ayer, y que también aparece relacionado con una capilla en el claustro antiguo de la catedral, como pedrero, es decir, que sería un maestro de obras, un cantero, un arquitecto que trabaja en la erección de esta fachada. Es decir, que esta fachada creo que debemos fecharla a partir de esos años, alrededor de 1307. Hasta ahora, todos los que nos habíamos acercado, y me incluyo, a esta portada, pues habíamos seguido la tradición de los precedentes, ¿no?, de que nos la habían estudiado, desde Gómez Moreno hasta Navarro, que está aquí, Navarro Talegón, Julia Ara, Fernando Gutiérrez Baños, y todos habíamos pensado, y supongo que por eso de repetir, que lo que aquí se representaba pues era como imitando o recuperando una iconografía también ligada a León y a Burgos, que era esa parusía, la segunda venida de Cristo, en la que aparece ese Cristo juez mostrando las llagas, ¿no?, que luego les enseñaré en León y en Burgos, y que pues aquí ha perdido los brazos. Pero la verdad es que después de ese trabajo que les comenté al principio de la imaginería medieval, salió una interpretación novedosa
por parte de la profesora Sánchez Ameijeiras, en la que nos habla, bueno, ve una serie de incongruencias en esta interpretación sobre la parusía, sobre todo porque, si se acuerdan de los edificios de León y Burgos, pues en esas arquivoltas que rodean al Cristo Juez suelen aparecer los bienaventurados y los condenados, suele aparecer una representación del purgatorio que ayer también vimos, como la que hay en la portada de la Majestad de Toro, y bueno, pues todo eso aquí brilla por su ausencia. Tenemos efectivamente aquí a un Cristo sentado en un trono o un altar muy amplio, dos imágenes a los lados que han perdido sus atributos, no sabemos qué portarían. En las arquivoltas, en la primera arquivolta, todo lo que aparecen son ángeles con libros abiertos y cerrados y filacterias. En la segunda arquivolta lo que aparecen son músicos, personajes, los ancianos del Apocalipsis tañendo instrumentos. En este dintel lo que tenemos es bueno, pues la representación de la Epifanía, y antes, en este arco anterior, los magos con Herodes, y al fondo este otro personaje pues es el demonio inspirando a los actos de Herodes, ¿no? Bien, cuando les he nombrado León me refería a esto. Aquí aparecen en las arquivoltas los condenados y los bienaventurados, la representación del purgatorio y del infierno, con el Cristo Juez mostrando las llagas, tanto de las manos como del costado, y también aparecen las llagas en los pies, ¿no? Lo mismo aparece en la portada de la coronería de la Catedral de Burgos, en las que, aunque también ha perdido los brazos, las manos, pues también vemos las llagas y la misma iconografía en el fondo. Luego continúo la explicación de la portada, pero también les quiero enseñar las jambas el derrame de esa portada, ¿no? Ven que son de una calidad muy dispar, incluso el tamaño también es diferente de las imágenes, la calidad entre ellas es muy diferente, muy heterogénea, y bueno, pues tampoco, no siempre hemos sabido identificar a estos personajes. Desde luego que aquí tenemos una representación de la Virgen con el Niño, que creo que es indudable que es ese tema. Otra imagen que podríamos identificar como una virgen o como una reina. Otras dos imágenes, creo que el San Juan Bautista está claro, y un personaje que hasta ahora se identificaba como San José, pero que bien podría ser San Simeón, como aparece en la portada de San Francisco de la Catedral de León. Este San Juan con Salomé vencida a sus pies. La jamba izquierda tiene estas dos imágenes que podría, desde luego, ven cómo se repite el mismo modelo de imagen, que puede ser una virgen perteneciente a una visitación que está ahora incompleta, un personaje masculino con un león descabezado, que quizás podría ser San Mamet de Cesarea, una imagen que creo que es la mejor del conjunto de lo que conservamos, que representa a Santa Catalina en su disputa con los herejes, Santa Catalina leyendo, y Santa Marta alanceando al dragón. Bien, bueno, este montaje, saben que ayer lo comentó José Navarro, que este arco está rehecho, y hipotéticamente sabemos que por citas de 1717 y una más tardía de 1757, la de 1717 se la debemos a una crónica que redacta uno de los párrocos, de los curas, que dice que había una portada que la iglesia de Iniesta tenía una portada con dos arcos, con dos puertas. Y en 1757 sabemos que se paga a un maestro levantino por retirar el parteluz que estaba en el centro de la puerta.
Desde luego, lo que no nos dice ninguna de las dos citas es que hubiese una imagen en ese parteluz, pero hemos de suponer que así sería, y luego les cuento el porqué. En esa primera crónica de 1717 se dice que sobre el parteluz había un tímpano, y en ese tímpano lo que se representaba era una trinidad. Bueno, aquí les traigo algunos ejemplos de esos parteluces que tienen su origen en las catedrales de Chartres o de Notre Dame o en Amiens. Son parteluces marianos que luego tendrán su reflejo en otros ejemplos españoles como Sasamón, La Guardia o el de Toro que conocen. Y por si acaso quedaba alguna duda de que esa imagen mariana pudiera haber estado ahí y que tenemos duda de que esa duplicidad o esa multiplicidad de imágenes marianas en una misma puerta no tuviese sentido, pues un ejemplo cercano y además ligado tanto a Alfonso X como a su hijo Sancho IV es esta iglesia de Santa María de Villalcázar de Sirga o de Villasirga, en la que ese pórtico muy, muy famoso pues tiene varias representaciones marianas en un mismo dintel, concretamente la imagen de la Visitación y concretamente una imagen justo al lado de la Virgen con el Niño sedentes. Edificio, como digo, ligado a Alfonso X I y a Sancho IV después, y además ligado profundamente a Sancho a través de crónicas. Sabemos que en distintos momentos viene peregrinando a Villalcázar de Sirga para pedir bien por la salud de sus hijos, de sus dos primeros hijos, que tenían una salud bastante frágil, incluso para pedir en distintos enfrentamientos que tuvo contra los benimerines que hablábamos ayer. Y esta es la imagen que supuestamente teníamos en el parteluz. Es una imagen que repite esos estilemas que hemos visto en la talla de la Virgen de la Calva, esa corona adornada con piedras, esos mismos rasgos muy suaves, apenas esbozados, con las cejas altas, esos ojos almendrados, esa boca pequeña, los paños, esa caída tan elegante, esa cascada de pliegues muy elegante que cae justo debajo del niño, y la postura también de ese niño que nos deja ver ese pie contrario, ese pie derecho por debajo del izquierdo. Es especialmente interesante en esta imagen el tratamiento del desnudo. Aparece, si ven, el niño aparece semidesnudo, tapado con el manto de la madre. Y es un desnudo que hemos visto también tratado en el San Juan de la portada de la entrada de la Iniesta. Si se fijan aquí, el maestro introduce una novedad, y es que la Virgen no lleva toca, sino que es el propio manto el que sube por encima de la cabeza y que se ciñe para que no se caiga con la corona. Es un detalle que se repetirá en varias imágenes que os voy a mostrar a continuación. Esta imagen, bueno, ven que ese rostro, pues con el cabello también partido en la frente, esa calidad a la hora de tratar la piedra, a la hora de tratar los pliegues, esa finura, y sobre todo esa elegancia a la hora de tallar los rasgos de la Virgen, ¿no? Bien, el niño que repite esos mismos ricitos, esas mismas guedejas en el cabello como el de la Virgen de la Calva, y que además aquí da un paso más, ¿no? Que está intentando jugar con la madre, ¿no? En este brazo que está intentando agarrar el manto. Vamos avanzando en ese naturalismo que en las últimas piezas del maestro será cada vez más patente. Bien, fíjense en esta portada, que es la de San Francisco, y especialmente en esta imagen de la reina de Saba, esta imagen de Simeón y esta otra imagen de la Sibila eritrea. En la Catedral de León hay uno de los maestros que trabajan, se le denomina el maestro de las jambas. Este maestro de las jambas, desde luego que está profundamente relacionado con lo que estamos viendo en Zamora. No estoy diciendo que sea él, pero quizás alguno de los que están trabajando en su círculo son los que luego van a estar en Zamora. Fíjense en esta imagen de la reina de Saba, ya retirada de la portada, cómo repite esos mismos estilemas
que hemos visto en las dos vírgenes de Zamora, ¿no? Esos cabellos, el mismo tocado, la corona adornada con piedras y con esos remates, y esos paños, esa caída de los paños. Y fíjense en el rostro para compararlo, pues que tiene evidentes concomitancias entre ambos. Bueno, y todos esos modelos, si seguimos profundizando en la plástica leonesa, pues los vamos a encontrar en otros sepulcros que son verdaderamente indicativos para saber la evolución de este maestro, porque nos da la fecha. Sabemos que estos sepulcros se hacen en esos momentos porque sabemos que los años inmediatamente anteriores a la muerte de estos deanes o chantres o obispos, ¿no? El deán Martín Fernández, entre 1255 y 60, pues fíjense esta virgen, ¿no? Como repite algunas cosas que ya nos están empezando a sonar en Zamora. Esta otra Virgen del Dado, entre 1300 y 1310, pues tiene esa misma toca y ese mismo plegado en el manto que vemos repetido en Zamora. Y, por supuesto, la Virgen Blanca de esos años inmediatamente anteriores, en la de la portada meridional, en los que, ese tipo de corona con piedras y esa toca y esos plegados les vamos a ver repetidos. Y sobre todo, fíjense en esto, que va a ser un detalle que vamos a ver a continuación, esa toca que se cruza por delante del cuello y que vuelve los pliegues hacia atrás. Porque los tenemos aquí. En la iglesia de la Iniesta se conserva, además, otro conjunto que debe fecharse también en esos años iniciales del siglo XIV, que es una anunciación. Bueno, se me ha ido un detalle que les quería haber comentado, pero en esa Virgen que les he comentado anteriormente, en la Virgen con el Niño de la Iniesta, en la parte posterior tiene un gancho metálico que desde luego era para colgar la imagen y para que estuviera asida a algún pedestal o algún parte luz, y eso lo vamos a ver repetido en imágenes leonesas que ahora están descontextualizadas y que sabemos que en un momento estuvieron colgadas. Bien, esta es la imagen de la Virgen de la Anunciación, que es una Virgen grávida, es una Virgen, como aparece en León, una Virgen de la expectación, una Virgen preñada. Fíjense en estos rasgos que ya pues nos suenan, con esa toca que se está cruzando justo delante del cuello. Y algo diferente es este ángel. Este ángel que tiene una postura mucho más movida, con un contraposto que luego encontraremos en otras imágenes toresanas también, que tiene este ala roto y que tiene unos rizos muy característicos. Vemos que es un maestro que no repite constantemente las mismas fórmulas, sino que es un maestro que va innovando, es un maestro innovador. Y el origen de estas imágenes de la Anunciación creo que debe buscarse y que se localiza en esta imagen, en esta Virgen de la Esperanza o la Preñada, como se conoce en León. Es una Virgen de la Expectación, una Virgen de la O. Saben que eso de la O, esa nomenclatura de la O respondía a unas antífonas que se cantaban antes de la fiesta de la expectación y que comenzaban con esa exclamación: o Sapientia, o Adonai, todas esas antífonas referidas al niño que llevaba en su vientre la Virgen. Fíjense en algunos detalles que aparecen por aquí y que remiten directamente a esta otra que les acabo de poner en la Iniesta, ¿no? Es exactamente el mismo modelo. Sí que es verdad que aquí los rasgos son más alargados, tiene una cara más alargada, pero está repitiendo el mismo modelo. Y este modelo de la Virgen, es un detalle de otra imagen de León, que es el San Simeón de la portada de San Francisco, y ven cómo ese contraposto y esa manera de sujetar los paños y que caen a ambos lados de los brazos se está repitiendo también en el ángel, o en esta otra figura preciosa de la Sibila Eritrea de la puerta de San Francisco, que se conserva ahora mismo en el interior de la Catedral de León. Repite los mismos estilemas que ya estamos repitiendo una y otra vez.
Y bueno, a la hora de estudiar Nuestra Señora del Viso, pues yo tuve mis dudas, que luego si quieren las discutimos, porque bueno, así es como habitualmente se encuentra en la iglesia, y esta es la imagen despojada de todos esos vestidos, coronas. No parece la misma imagen, ¿verdad? Bueno, nosotros decíamos al principio que si era una nota discordante, porque efectivamente repite las mismas características que sus hermanas, pero introduce otros elementos que son novedosos, como esta corona. Si se fijan, no es la corona que está ciñendo, como hemos visto anteriormente, no es la corona que ciñe la toca, sino que es una corona que se coloca sobre la cabeza, una corona mucho más amplia, una toca bastante más amplia que la que hemos visto anteriormente. Incluso los rasgos de la cara, sé que verlos en la foto engaña, pero viéndolo al natural, los rasgos de la cara no son exactamente iguales, ni siquiera los plegados. No quiero decir con esto que no se esté situando en la misma órbita o en el mismo taller de ese maestro, pero vemos que hay diferencias de calidad y que son distintos maestros, distintos oficiales, alrededor de un mismo maestro quizás, los que están trabajando en este momento y haciendo varias imágenes. No todas proceden de una misma mano. Incluso si se fijan, el pelo del niño no son esos rizos que hemos visto con anterioridad, ni siquiera el rostro del niño. Cierto es que esta imagen tiene un problema añadido, que es ese accidente que tiene en 1628 cuando se cae en una procesión, se rompe en dos pedazos, con los daños añadidos que tendría, y se recompone, y un tal palomero entallador, del que no conocemos más, pues le hace unos arreglos que a saber qué arreglos serían, porque pues tampoco tenemos que tener cuidado con esos detalles, ¿no? No la sacamos del catálogo, pero sí vemos que son dos manos diferentes. Y bueno, fíjense, de nuevo León, ese tipo de coronas altas, esta otra de Villalcázar de Sirga, y nos vemos siempre en esos mismos años del último tercio del siglo XIII, y que nos están repitiendo una y otra vez cosas, elementos que estamos viendo de continuo ya en Zamora. Y una imagen en busca de origen es la imagen de la Virgen del Hospital de Sotelo, una imagen que entró en el museo en 1928, en el Museo de Zamora, procedente en principio del Hospital de Sotelo. El Hospital de Sotelo se funda, como saben, entre 1526 y 1530 por una data del testamento de este personaje, y el problema que se plantea es que esa diacronía de fechas invita a que esta imagen procediese de otro sitio. ¿De dónde procedería? Pues no lo sabemos. Cierto es que en el catálogo monumental de Gómez Moreno, entre 1903 y 1905, cuando visita el hospital, no dice que esté esta imagen allí. Entonces tenemos que pensar alguna iglesia de las cercanías, incluso algún edificio desaparecido, que en algún momento sus bienes van recalando en diversas iglesias, y quizás esta recala en el Hospital de Sotelo. Para mí esta es una de las mejores obras, pese a que está bastante deteriorada, pero fíjense cómo es un calco de la Virgen de la Majestad. Es un calco de la corona, de la toca, del pelo, de la manera de trabajar. Para mí, después de la Virgen de la Majestad, creo que en Vírgenes Sedentes es de lo mejor que tenemos, ¿no? La postura del niño yo creo que sería muy similar, porque está totalmente mutilado, sería muy similar a la de la Iniesta. Y dos grupos que empezamos a ver ayer y que están íntimamente relacionados con la plástica que emana de esa literatura de Fray Juan Gil de Zamora, de ese culto mariano exaltadísimo que sabemos que tenía Sancho IV y que continuará Fernando IV. Todo ello, pues desde luego influenciado por la personalidad arrolladora de María de Molina. Vemos algunas anunciaciones que les estoy poniendo, porque bueno, pues sabemos que en esos años no son imágenes exentas, sino que son imágenes que aparecen en las portadas. Sabemos incluso de ejemplos anteriores, como este de San Vicente de Ávila, en el que también
se repite esa temática de la Anunciación. Y esto era un tema que traía, pero que ya comentó ayer José Navarro, de esa vinculación de Sancho IV de Sancho IV y su esposa, por supuesto, sobre todo de su esposa, con la Colegiata de Toro, y Domingo Pérez, que interviene en la policromía de la portada. Y desde luego que a continuación, en ese primer cuarto del siglo XIV, se debió de hacer también, bajo el patronato de María de Molina, o concretamente ya en el reinado de Fernando IV, pues esta Anunciación que seguramente todos conozcan, colocada en los pilares a los pies de la nave central de la Colegiata. Creo sin duda que es la continuadora del modelo que hemos visto en la Iniesta, pero sin duda esta es la mejor. La de Toro para mí es la mejor. Fíjense cómo repite esa iconografía de la Virgen de la expectación. La Virgen está embarazada, con ese brazo, con la mano derecha se toca el vientre, y con la izquierda pues portaría una filacteria con la respuesta a la salutación angélica. Y de nuevo repite pues algo que ya no nos resulta extraño, ¿no? Las mismas características que estamos viendo una y otra vez. Y en el ángel pues nos pasa algo similar. Vemos unas características verdaderamente definitorias de un estilo muy característico, con esos plegados, con esos rizos, en este caso lleva la salutación angelical, y vemos ese tipo de rizos que veíamos al principio en el niño también de la Virgen de la Calva, ¿no? Voy a llamar la atención sobre este cuello rico de la capa, porque tiene directa relación con alguna cosa que vamos a ver en León, y que luego se repetirá también en Benavente. Bueno, las peanas de estas dos bases, de estas dos esculturas, son también indudablemente del mismo maestro. Esta con el pecado original, con Adán y Eva, y esta otra con la creación de Eva saliendo de la costilla de Adán. Y estos dos personajes, en los pilares fronteros aparecen Santiago y San Juan Evangelista. No es baladí que aparezca Santiago, porque sabemos que era una de las devociones no solo más propicias de la época, sino además una de las favoritas de Sancho IV y de su hijo. Sabemos incluso desde la época de Fernando III, que en un momento se llega a declarar alférez de Santiago, y el propio Sancho IV, del que conocemos al menos 3 viajes a Santiago de Compostela para adorar las reliquias del santo. Es una de las iconografías, desde luego, recurrentes en este monarca, y que no es extraño que se colocase aquí, ¿no? Como decía ayer José Navarro, pues son de la misma escuela, son del mismo círculo, pero pues son bastante más secas, bastante más retardatarias en su estilo, bastante más son esculturas con un punto de vista muy frontal, muy en la tradición de lo que habíamos estado viendo en siglos anteriores, ¿no? Pero ojo, también relacionadas quédense con este rostro, también relacionadas con la estética leonesa. Bueno, pasa lo mismo con estos pedestales, también son ligeramente más toscos que los anteriores. El San Juan, pues pasa lo mismo, una escultura bastante más retardataria, no con ese movimiento, con ese naturalismo que veíamos en sus hermanas, el pedestal de esta. Y en Benavente ocurre algo similar. En Benavente, además, con la adición de que estarían colocados en el mismo lugar en el que estuvieron sus precedentes en León, que es decir, en la embocadura del Arco de Gloria de la Capilla Mayor. Sabemos que hacia 1285 es cuando se está empezando a construir el crucero de la iglesia, y que efectivamente tanto a Sancho como a Fernando, el concejo de Benavente
pues le ha hecho muchos favores, a los dos les ha hecho muchos favores para que pues para que estuviesen al frente y no relegados a otro puesto que no les hubiera correspondido. Pero bien podrían ser uno de esos favores de los que pues quedarían bastante agradecidos el concejo de Benavente a partir de esos primeros años o años finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Ven cómo en este caso introduce una novedad, que es la posición de la mano derecha de la Virgen, y en este caso los rizos bastante más abultados, que además crean un mayor movimiento en el manto. Y aquí otra novedad, que es que no tiene esa diadema o esa corona que veíamos. Como ven, es un maestro que va repitiendo el mismo modelo, pero que nunca deja de innovar en algunos sentidos. El ángel, pues es muy similar al de Toro, y fíjense en ese cuello rico que adorna la capa. Y de nuevo tengo que ponerles este ejemplo leonés de la Virgen de la Esperanza como iniciador de la serie. Y como recopilador de toda la estética leonesa que había empezado desde la Virgen de la Calva, desde esta reina de Saba. Vemos su pareja, como es un ángel mucho más movido, y con ese cierre, con esa fíbula que cierra y que nos recuerda ligeramente a lo que hemos visto en Toro y en Benavente, ese gancho, ese detalle del gancho o de la argolla que serviría para colgarlo y que ahora mismo no está colgado, y que nos remite en su estética de nuevo a cosas francesas. Quiero decir que esa línea de Francia, León y luego directamente pasando a algunas cosas a Zamora, este Ange au soir, el ángel sonriente, el ángel de Reims, archiconocido, con esa sonrisa y con esos rizos verdaderamente llamativos, una imagen de la Biblioteca Nacional de Francia, de uno de los destrozos de la guerra, en el que luego se reconstruye. Desde luego estamos con maestros que conocían esto. Esto también es de Reims, fíjense en estos rizos de los ángeles, y siempre en esas fechas de 1270, 1280, otras cosas francesas, los ángeles de Sodemont, en los que de nuevo se están repitiendo estos elementos, y con su secuela en San Isidoro de León, una anunciación que copia directamente el modelo de la Catedral de León. Fíjense la serie, o la serie de los ángeles, que es mucho más heterogénea. Aquí sí que hay en las vírgenes hay una mayor contención, digamos, pero en los ángeles es una innovación, aparecen continuamente novedades que nos están hablando de la originalidad de este maestro. Y ya para terminar, algunas cosas que ya vimos ayer, estas adiciones y exclusiones a un hipotético catálogo de este maestro. Esto nos lo presentaron ayer, que es ese ángel que se conserva en la actualidad en el Museo de San Salvador de los Caballeros de Toro, y que procedía de la Iglesia de la Trinidad, y que componía una anunciación perdida que se colocaba en la embocadura del arco también, el arco de gloria de la Iglesia. Fíjense esa postura con ese ligero contraposto que tiene la imagen, y un maestro que no deja de innovar, porque aquí encontramos una posición de los paños que no habíamos visto ahora. Parece que llevara una especie de casulla, pero en realidad es el manto que se recoge casi a la manera romana sobre el hombro, y que supuestamente pues llevaría también una filacteria. Si nos fijamos en ese detalle de aquí, que falta ahí un trocito, y este otro del hombro, pues probablemente sean huellas de una filacteria con la salutación angelical. Y los mismos problemas pues nos planteaba esta imagen, una imagen que ya se comentó ayer, que está profundamente intervenida en los años 40 y que sigue en la órbita, copia directamente el modelo de la Virgen de la Calva, pero pues habría que andar con mucho cuidado, conocer bien esas imágenes anteriores a la restauración, porque pues ven que tiene parecidos, pero muchas son las diferencias.
Fíjense en esto. Bueno, no deja de recordarnos a eso, pero... Y lo mismo ocurre con esta otra imagen de Nuestra Señora de los Ángeles de la Catedral de Ciudad Rodrigo. Efectivamente es el mismo modelo, dentro de unas limitaciones del estilo y con una corona diferente. No es la corona que aparece en las obras zamoranas. Y creo que se puede incorporar a este catálogo esta imagen de la iglesia de San Pedro y San Ildefonso, que apareció en los años, creo que a finales de los 80 o de los 90, en el Sotocoro. Una imagen, fíjense, que hasta ahora creo que no se había considerado de este círculo del Maestro de la Virgen de la Calva, y que creo que puede relacionarse con él, porque posee los mismos elementos, los mismos estilemas, las mismas características que hemos estado repitiendo. Fíjate también en el niño, aunque muy deteriorada, pero tiene mucho que ver con esta otra imagen del pórtico de la Iniesta. Y por último, esta imagen soberbia, que está también en Benavente y que no siempre se ha relacionado con este maestro, pero que creo que indudablemente pertenece a su mano, y además de las obras interesantes, no solo por su iconografía, porque es una obra mariana, cosa que no habíamos visto, no es una obra mariana, cosa que hasta ahora todo lo que habíamos visto efectivamente está relacionado con esa devoción de los monarcas, fundamentalmente de Sancho y de Fernando, por supuesto con sus consortes. Y esto está en el derrame de la capilla mayor de la iglesia de Santa María del Azogue de Zamora, de Benavente, y bueno, pues creo que es una obra espectacular. Fíjense en este detalle de esta María que se está, que está casi desmayándose ante la Virgen, ante el Cristo crucificado. Repite esos mismos características, creo que no hay que repetirlo ya más, y además con ese detalle que solo hemos visto en León y en la Iniesta, de esa toca que se cruza por delante del cuello, con otra de las Marías que la está sujetando y un personaje de pequeño tamaño que aparece delante. Y en el lado contrario, las otras dos Marías con el discípulo, con Juan, que repite esos mismos tratamientos en los cabellos, en los paños, en los ojos, y ese personaje masculino en este caso. Y bueno, pues esto es un detalle, fíjense cómo ese tratamiento de las barbas y del pelo, que remite directamente a la Virgen a esta mandorla del Salvador de la portada del Dado de Zamora, de León, o este San Simeón de la portada de San Francisco, relacionados directísimamente. Y a los pies de ese Cristo aparecen dos personajes donantes, que son los que nos han centrado en esta charla. Ojalá supiéramos que fuesen imágenes regias, pero no lo son en este caso. Tampoco son personajes relacionados con los condes de Benavente por la cronología evidente, pero desde luego que es una de las pocas imágenes que nos muestra a ese papel tan importante que tuvieron los donantes, los patronos, en toda la promoción artística de estos años finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Y con esto termino.